encantó la canción que acabamos de cantar. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver en tu corazón, pero puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia, siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer es un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, Yo también. Si los mares se someten, Yo también. Si todo fue creado para ti, Yo también. si los vientos te obedecen, Yo también. si las rocas te adoran, Yo también. y si aún me queda mucho que expresar, 1 billón de veces volveré a cantar. Eres quien salva. Viniste por mí y peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Preciosa la letra. Vamos a aprenderla y vamos a cantarla. Y vamos a pedir que Dios siga bendiciendo al grupo de alabanza. Le damos la bienvenida, ¿no?, a Daniel y Claudia. Estuvieron allá en el Perú comiendo rico, bronceándose, mientras nosotros con el frío y la nieve. Y haciendo karaoke. Haciendo karaoke. Uy, eso le ha dolido a René, ¿no? El karaoke. Este año estaba pensando yo que debemos hacer como iglesia. Vino a mi mente el pasaje de Gedeón. El pasaje de Gedeón me parece maravilloso. Cuando tienen que ir a la batalla, ¿no? Y Gedeón está con miedo. Entonces convoca al ejército, ¿no? Y vienen 32,000 para la batalla. Y cuando él dijo, bueno, ya, 32,000 es algo, ¿no? Es algo. Y entonces Dios le dice, no, son muchos. Son muchos. No vaya a ser que ganen la victoria que yo les voy a dar y luego crean que ellos fueron los que ganaron. Así que anda a decirle a la gente, los que tienen miedo, los que están con temor, váyanse a su casa, tranquilos, vayan a ver su televisión con su familia, vayan a comer rico. Y dice que se fueron 22,000. Y aparecieron 10,000. Y entonces el Gedeón le comienzan a entrar los muñecos, los nervios. Señor, pero con 10,000, ¿qué vamos a hacer con 10,000? 10,000 no es mucho. Y Dios le dice, todavía son muchos. ¿Cómo que son muchos? Todavía son muchos. Llévalos a tomar agua.
Y el que se agache y tome agua como un perro, el que se incline y tome agua como un perro, a ese lo despachas. Pero aquellos que se arrodillen y lleven el agua en su mano, aquellos que no se inclinan, con eso te vas a quedar. Y se quedó con 300 hombres. Y con 300 hombres, Dios le dijo a Gedeón, con estos vas a ganar. ¿Y cuál era el secreto? No eran los 300 hombres, eran 300 valientes que no inclinaron su rodilla, pero aún así eran imposibles de tener una victoria, porque la victoria siempre la da Dios. Eran 300 valientes, solamente pura finta nomás, porque la batalla la ganaría Dios con uno. Y yo decía este año, Señor, dame una iglesia con 20 valientes, 15, 8, si son 40 mejor, pero dame 20 valientes que quieran remover este país con su corazón, con su servicio al Señor. Que Dios ponga en tu corazón este año ser parte activa de los valientes de Dios. Que Dios ponga en tu corazón, yo quiero servirte, Señor. Mientras me tengas en esta iglesia, yo quiero servirte, Señor. Mientras sea parte de este lugar, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero ser de aquellos que con lo poco que saben, con lo poco que tienen, tengo un corazón dispuesto a darlo todo por el Señor. Amén. Amén. Y el día de hoy estoy emocionado. ¿Por qué? Porque hoy día ustedes van a aprender 2 palabras que estoy casi convencido, el 90% de la gente cristiana no entiende. Y esto es interesante porque son 2 palabras importantísimas en la fe. Y la mayoría de creyentes, tú les preguntas, ellos no saben de qué están hablando. Hace un tiempo atrás, un pastor de acá en Suiza se graduó por correspondencia. Llevó un curso de teología por correo y se graduó. Le mandaron su título de pastor para que pueda pastorear una iglesia acá en Suiza. Y me invita a su graduación oficial, su entrega de diploma de bachiller en teología pastoral, etcétera, ¿no? Y estábamos en una reunión y le pregunté y le dije, ¿y esos cursos realmente son buenos? Claro, me dijo, ya soy todo un pastor. Muy bien. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿puedes explicarme qué es la propiciación? Y él se quedó callado. Propiciación, tiene que ver con ser propicio. Dije, ¿entiendes tú lo que es la tabla de la propiciación? ¿Sabes qué significa eso? Luego le pregunté, ¿sabes tú qué significa ser justificado? Y él me dijo, Dios te vuelve justo. Yo le dije, no. Hoy día ustedes van a aprender estas 2 palabras. Propiciación y justificación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la autojustificación. ¿Recuerdan? Sí. Decíamos que la autojustificación es el camino ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A Duliken? ¿A Zurich? ¿A dónde? Dijimos la semana pasada que la autojustificación es el camino al infierno, ¿no es cierto? Utilizamos el ejemplo, el primer ejemplo que usamos fue el ejemplo de Eva, Adán.
que la primera manera en que nos autojustificamos, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. ¿Cómo sabes? Y entonces Adán encontró dos culpables, ¿no? Eva y Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo como menso caí, ¿no? Entonces, la primera excusa de Adán, encontrar culpable en la mujer y en Dios. La mujer, ¿qué hiciste? Le dice, ¿pero qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Y entonces ella dice, la serpiente me dio de... Entonces dijimos que la primera manera de autojustificarnos, ¿no?, es buscando un culpable por lo que hacemos. Le echamos la culpa de nuestro pecado a otro o a las circunstancias, ¿no? Por esta razón es que hice eso, por esta razón hice el otro, porque él hizo esto, yo hice lo otro. Entonces, la primera manera de irnos directo al infierno es autojustificarnos a nosotros mismos. La segunda manera de autojustificarse la vimos con el joven este que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, los mandamientos sabes y los has guardado. Y él dice, sí, claro. Y Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el texto que él, queriendo justificarse, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y dijimos que esa era otra forma de justificarse. Cuando tú agarras y quieres esconderte detrás de algún tecnicismo, detrás de alguna explicación, detrás de alguna discusión teológica, quieres discutir para evadir tu responsabilidad. Ama a tu esposa. Sí, pero ¿qué es amor? ¿No? ¿Qué es amor? Sí, pero tienes que obedecer la palabra. Pero, ¿qué es obedecer? O sea, esa gente que busca la palabrita solamente para discutir, porque en el fondo no quieren obedecer. Y esta era otra forma de autojustificación. La tercera manera era la de los fariseos. Cuando dice que los fariseos avaros estaban ahí frente a Jesús, y Jesús le dice a los fariseos, no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sirves a las riquezas y eres esclavo de tus riquezas, o sirves a Dios. Y que dice que ellos, ¿qué hicieron? Que trataron de justificarse delante de los hombres. Ni siquiera trataron de justificarse delante de Dios, porque en el fondo sabían que estaba mal. Pero trataron de justificarse delante de los hombres, y dice, con respuestas sublimes. Es decir, explicarle al mundo por qué tienes que desobedecer la palabra. Y buscan los argumentos, ¿no? Y buscan las respuestas. Y son tus respuestas tan sublimes que hasta engañas al mundo. Y la gente te dice, ¡wow! No lo había pensado así, hermano. Y yo siempre pensé que era pecado. Pero ahora que me lo explicas tú, ahora entiendo que no era pecado, ¿no? Eran respuestas tan sublimes, y dice la Biblia que esas respuestas sublimes convencen a los hombres, pero nunca convencen a Dios. Y por esta razón dijimos que esa conducta de autojustificarte delante de Dios solo te lleva al infierno. Pero dijimos que hay un camino que te lleva a la presencia de Dios, y es cuando Dios te justifica. Es cuando Dios agarra y te declara justo. Y ahora vamos a ver cómo lo hace. Pero es cuando Dios agarra y dice, momento, a ver, ¿quiénes van al cielo? Bueno, al cielo solo entran los que son justos. Perfecto. Yo he declarado justo a este acá. No es que él se declara a sí mismo justo. No es que él dice,
yo soy bueno suficiente. No es así. Es cuando Dios, que tiene el parámetro, la norma más grande, desde ese parámetro dice, según mi parámetro, Él es justo. Y por lo tanto, este entra a mi presencia, ¿no? Para entender eso, y ahí tiene que ver propiciación y justificación, primero tenemos que entender cómo ve Dios el pecado. Y ahora agárrense, porque esto es importantísimo en nuestras vidas, entender cómo ve Dios el pecado de los hombres. Quiero que leamos juntos Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. Deuteronomio capítulo 23, versículo 14, en las Biblias de papel, por si acaso. La semana pasada hay dos que me deben 5 francos y ahora hay una persona zapa que tiene la Biblia abierta pero está buscando en el náter. ¿Por qué es en alemán? Ah, porque es en alemán. Deuteronomio 23 nos enseña cómo ve Dios el pecado. Miren, dice, porque Jehová Dios anda en medio de tu campamento, anda en medio de tu casa, anda en medio de tu trabajo. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, dice, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. O sea, lo que Dios dice es, Dios anda en medio de ti, por lo tanto, el terreno que Dios pisa tiene que ser santo. Cada vez que Dios entró en contacto con una persona, le dijo, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué es lo que santifica el lugar? Es la presencia de Dios. Eso es lo que santifica el lugar. Y entonces Dios dice, yo estoy acá, mi presencia está aquí. Estás en tu casa, la presencia de Dios está ahí. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y por qué la santidad de Dios afecta al lugar donde yo estoy? Porque dice la Biblia, el único atributo que se menciona 3 veces para Dios, santo, santo y santo. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga Dios misericordioso, misericordioso, misericordioso. No hay ninguna parte en la Biblia donde Dios diga justo, justo, justo. Amor, amor, amor. Lo único que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Santo en el Padre, santo en el Hijo y santo en el Espíritu. 3 veces santo. ¿Por qué se repite esto? Porque Dios no permite, no acepta por su propia naturaleza el pecado. Su naturaleza rechaza el pecado. Dios odia el pecado porque Dios es santo. Pero hay otras razones. Dios odia el pecado porque como Él es santo y tú eres su creación, el pecado te separa de tu creador. La paga del pecado es muerte y la palabra muerte significa separado, separado. Entonces Dios odia el pecado porque el pecado te separa de Dios. Otra cosa más, Dios odia el pecado porque el pecado ciega, nos pone un velo delante de los ojos y te hace cometer cosas que nunca quisieras cometer. El pecado puede bloquear tu mente, puede bloquear tu corazón
y comienzas a hacer cosas que quizás después te arrepientas toda la vida de haberlas hecho. Así es de destructor el pecado. El pecado te vuelve bruto, te vuelve ciego. Cuando ya te metiste, haces barbaridades. El pecado no solamente te ciega, pero el pecado esclaviza. Cuando tú te metes en el pecado lo que busca es esclavizarte, engancharte, dominarte. Llegar el momento en que ya no puedes zafarte del pecado. Cuando decimos, por ejemplo, con las drogas, no, si yo pruebo un poco de droga no me va a pasar nada, y terminas metido en las drogas, es el mismo proceso del pecado. Dios aborrece el pecado en todas sus formas. Pero hay un dicho que es una mentira, con la cual muchos de nosotros hemos creído durante años, hasta que por fin alguien nos abrió los ojos. Y es esta mentira: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es mentira. Busquemos el Salmo capítulo 5, versículo 5. Salmo capítulo 5, versículo 5. Salmo capítulo 5, versículo 5. Miren este texto bíblico. Creo que en la Biblia en alemán es el versículo 6, me parece. Salmo 5, 5 en versiones en español, y creo que en las Biblias en alemán es el versículo 6. Dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este texto no dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Este texto dice que Dios aborrece al pecador. Dios aborrece al pecador. Y esto es absolutamente correcto. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, si tú entras a tu casa, ¿no? Y vamos a pensar que las personas que más amamos, ¿quiénes son? Nuestros hijos, ¿cierto? Y entramos a nuestra casa y encuentras a tu hijo cometiendo una atrocidad. Es tu hijo. Aún tú tienes amor por él. Pero cuando tú lo ves cometiendo una atrocidad, brota en ti un rechazo, una repulsión por lo que está haciendo. Porque Dios no separa el pecado del pecador. Dios no separa el pecado del pecador. Es como hablar del perro con la rabia. Si no hay perro, no hay rabia. Tiene que haber perro para que haya rabia. Para que haya pecador, para que haya pecado, tiene que haber pecador. Y si Dios odia el pecado, odia el corazón que te está llevando a pecar. Y ese corazón es tú, eres tú. Porque dice la Biblia, así como el hombre es en su corazón, tal es él. Cuando Dios ve el pecado que él aborrece y ve que es tu corazón el que está cometiendo ese pecado, te ganas el aborrecimiento de Dios. Dios te aborrece junto con tu pecado, aunque en el fondo hay un amor de Dios que quiere ayudarte de alguna manera, pero sobre todo Dios aborrece, Dios odia. Para Dios es abominable el pecado que estás cometiendo, y tú te vuelves abominable por estar cometiendo un pecado que ofende a Dios.
Y esto tiene que hacernos entender algo, porque nosotros nos hemos criado en un concepto a través de los años en las iglesias, donde nos han hecho creer que Dios es tan bueno y tan misericordioso, que cuando tú estás pecando voluntariamente, que Dios te mira y dice, pobre mi hijo. Porque como Dios es misericordia, entonces nos hicieron creer que cuando tú voluntariamente estabas pecando, sabiendo que estabas ofendiendo a Dios, que en el fondo Dios decía, pobre mi hijo, míralo, pobrecito, está cayendo. No es verdad. No es verdad. En el momento en que tú estás voluntariamente pecando, tú te haces acreedor. Eres receptor de las náuseas de Dios, de la ira de Dios, del aborrecimiento de Dios. Y será cuando te arrodilles a los pies del Señor, pidiendo perdón y clamando por perdón, cuando su misericordia actuará. Pero en el momento en que estabas pecando, te haces tan aborrecible tú como tu pecado. En ese instante. Y este es Dios. Dios ve el pecado desde ese punto de vista. Dios lo ve así. Cuando estás en algún lugar, recuerdo hace muchos años, una amiga mía, estaba mal ella. Estaba mal. Y estaba en una relación incorrecta con un muchacho. Los dos eran solteros, pero estaban en una relación de fornicación. Y los dos venían al grupo de jóvenes que nosotros dirigíamos. Y hacían sus cosas a escondidas. Ella tuvo que pagar consecuencias muy tristes. Cuando le pregunté alguna vez y le dije, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando estabas con él? ¿Qué te decía? ¿Ustedes eran cristianos o no? Y él me decía, ella me contó, me decía, y él solamente me decía, no pienses, déjate llevar, no pienses, déjate llevar. Y cuando pienso en esto, ahora ella se arrepiente tantos años, pero en el momento tienes que entender que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador y aborrece más al que es piedra de tropiezo para que caigas. Pero no nos vamos a quedar ahí. Dios tiene que pensar en alguna alternativa, ¿no es cierto? Y aquí viene el punto. ¿Qué tal si como Dios es amor, qué tal si perdonamos? Ya perdona pues Dios. Tu amor es tan grande, Señor. Tu amor es tan grande que el amor de Dios cubre todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todos nuestros pecados. No puede. Voy a decir una frase que les va a chocar. Dios es justo. Y como Dios es justo, no puede perdonar a nadie pasando por alto su justicia, porque sería injusto. Voy a repetir la figura, ¿no? Digamos que yo llego un día y entro a mi casa y encuentro a un ladrón que ha estado robando en mi casa. Lo agarro al ladrón y me lo llevo a la policía. Lo entrego a la policía. El policía lo entrega al juez. Y delante de todos nosotros,
Viene el juez y dice, este hombre ha estado robando, pero hoy día estoy buena gente. Hoy día estoy buena gente. Hoy día estoy tan contento y tan feliz que lo voy a perdonar. ¿Es justo? ¿Por qué no es justo? Ha cometido un delito. Porque ha cometido un delito. Dios no puede perdonarnos solo porque Dios es amor o porque Dios sea bueno. ¿Entiende la figura? Dios es justo. Dios no puede pasar por alto su justicia solo porque digamos es que Dios es tan grande en misericordia que pasa por alto todos mis errores. No es así. Dios no puede pasar por alto el error de nadie. Y si Dios piensa del pecado, lo que les he explicado, quiere decir que Dios tiene que aplicar justicia sobre el pecador. Y la justicia que Dios establece es: muerto el perro, se acabó la rabia. Por tanto, porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, el pecador debe morir y de esa manera quitamos el pecado. Ahora, aquí entran las dos palabritas que le voy a explicar. ¿Qué significa propiciación? Propiciación significa encontrar un sacrificio sustituto sobre el cual caiga la justicia de Dios. Propiciación significa encontrar un sacrificio sustituto sobre el cual caiga la ira de Dios. Se los voy a ilustrar de una manera que sea fácil de entender. Un muchacho entra en un banco y roba. En el momento en que él está robando el banco, aparece un guardia de seguridad. Se ponen en un forcejeo el guardia de seguridad y el ladrón. Y en ese forcejeo, el guardia de seguridad logra quitarle la capucha con la cual se cubría el rostro, y el ladrón logra meter un cuchillo en el corazón del guardia. Y el guardia muere. Pero en el momento en que el guardia muere, al quitarle la capucha, el rostro del ladrón asesino queda grabado en la cámara de seguridad del banco. Y así que todo el mundo, toda la policía, reconoce a ese hombre, la cara, saben quién es el asesino ladrón, y se dedican a perseguirlo por todas partes. Una semana después, un policía pasa por un restaurante y encuentra a dos hombres que estaban sentados en una mesa. El policía viene por detrás y ve al hombre cuyo rostro lo miraba a él y reconoce que era el ladrón. La foto, ahí estaba, ese era el ladrón. El guardia saca su arma y lo apunta y le ordena que se tire al piso. Se tira al piso y en ese momento el segundo hombre que estaba sentado en la mesa pero de espaldas voltea. ¿Y qué? Era la misma cara. Eran hermanos gemelos.
Y ahora el policía no sabe qué hacer. ¿A cuál me llevo? Me llevo a los dos. Y así que obliga a los dos a tirarse al piso. El policía pidió resguardo y así es, efectivamente se llevaron a los dos ante el juez. De alguna manera, los hermanos habían conversado. Y cuando están frente al juez, el juez pregunta: ¿quién de ustedes es el culpable? Ellos no contestan. Ninguno. Ninguno contesta. El juez insiste: ¿quién de ustedes cometió el asalto y asesinó al guardia? Y uno de ellos contesta: yo asumo toda responsabilidad. El juez le volvió a preguntar: ¿fue usted el que entró al banco y mató al guardia? Y el hombre contestó: yo asumo toda la responsabilidad. Él era el inocente, pero él estaba asumiendo la culpa de su hermano. El juez, al ver la respuesta de él, le dice: perfecto. Entonces, la justicia hará justicia en ese momento, porque por ladrón y por asesino irás a la cárcel y morirás, porque te sentencio a la muerte. Y el hombre cayó y aceptó el castigo. Eso es propiciación. Propiciación es encontrar un sacrificio sustituto que reciba la descarga de la justicia y la ira de Dios. En el momento en que ese hombre estaba asumiendo la responsabilidad de su hermano, en ese momento él estaba recibiendo el castigo. Jesucristo es nuestro hermano gemelo. Jesucristo se paró frente a Dios y le dijo: yo asumo la culpa, yo asumo la responsabilidad, descarga sobre mí lo que deberías descargar sobre él. Y eso se llama propiciación. Y en el momento en que Dios declaró a ese hombre condenado a morir, se volteó donde el otro y le dijo: usted puede salir libre. Eso es justificación. Eso es justificación. El juez justificó al otro porque ya tenía un culpable. Imagínense en ese momento. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece impresionante lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Ahora imagínate que el otro, el culpable, se hubiera autojustificado. El juez hubiese dicho: usted entró y él, yo, él no, yo fui el que entró al banco. Ah, usted es el asesino. Ah, momentito, ¿cómo que asesino? Así tampoco, ¿no? ¿Por qué? Usted mató al guardia. Sí, pero porque él me atacó.
No, si no me hubiera atacado, no le hubiera hecho nada. Si el guardia no se hubiera metido, yo no lo habría atacado. Y entonces el juez le dice, lo que me quiere usted decir es que usted mató al guardia y la culpa es del guardia, porque usted lo mató. Claro. Ah, sapo. Pero usted estaba en el banco robando. Ah, pero un momentito. Yo estaba en el banco robando porque mi jefe me botó al trabajo. Si mi jefe no me hubiera votado, yo no hubiera entrado al banco a robar. La culpa porque yo entré al banco a robar es porque mi jefe me votó. La autojustificación delante del juez, ¿lo habría funcionado? Lo mismo pasa delante de Dios. Autojustificarnos delante de Dios no te abre las puertas del cielo, solo te condena. Cuando tú tu pecado lo justificas delante de Dios, no ganas el favor de Dios. Ganas la condena de Dios, porque sea como sea, tú pecaste. Puedes echarle la culpa a cualquiera, pero tú pecaste. Pero cuando te encuentras en la situación, cuando Dios decide mandar a su Hijo a morir por ti en la cruz, a asumir tu culpa, asumir tu responsabilidad, en ese momento quedamos justificados delante de Dios. El único camino al cielo es ser justificado por Dios, basado en la muerte sustituta de Cristo por nosotros. Vamos a leer dos textos bíblicos. Romanos 5:8. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Propiciación es que Dios encontró un sacrificio que cargara con tus pecados. Justificación es el resultado de ser declarado justo porque otro cargó con mi culpa. Otro cargó con mi culpa y por eso Dios a mí me declara justo. Ahora, hermanos, esta es una noticia maravillosa. ¿Pero es para todos? ¿Son todos los seres humanos justificados? No. No. ¿Regala Dios la justificación a cualquiera? No. Si el hermano suelto, el que era culpable, hubiese tenido una actitud pedante, ¿qué diríamos? ¿Merece ser justificado? No. No. Si el hermano que ha sido libre saliera a la calle y decir, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Ay, soy libre! Gracias al sonso de mi hermano. ¿Merece ser justificado? Ahora que soy libre voy a volver a robar bancos porque el sonso de mi hermano está muriendo por mí. ¿Merece ser justificado? No me arrepiento de nada que haya hecho. Aunque mi hermano está muriendo por mí, no me arrepiento de nada. ¿Merece ser justificado? Y si fuese malagradecido, ¿merece ser justificado? Así es. La justificación no es general para el mundo en forma universal. La justificación de Dios implica que tú tienes que tener una actitud en tu corazón
Y esa actitud de tu corazón, Dios la ve. Y cuando ve esa actitud en tu corazón, te justifica, te salva, te redime, te aplica la muerte sustituta de Cristo. Pero si no hay esa actitud en nuestro corazón, no hay. No hay justificación, no hay perdón, no hay redención, no hay salvación. Nuestro corazón tiene que reflejar tres cosas. La primera, un corazón quebrantado, humillado delante de Dios. Vamos a ver un texto bíblico. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14 dicen: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Interesante las actitudes. Y en el versículo, cuando dice el publicano estando de lejos, el publicano tenía hasta miedo de acercarse. Y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Siempre que veo en internet alguna figura de un niño culpable, de un perrito culpable, cualquier cosa que tienen culpa y alguien les habla, siempre la actitud es esta, ¿no? Agacha la cabeza y no quiere levantar los ojos. La primera cosa que es necesaria para ser justificado delante de Dios, para que la propiciación, el sacrificio que hizo Cristo por ti, se aplique a tu vida, es cuando uno agacha su cabeza, bajas la mirada, te golpeas el pecho y le dices al Señor: sé propicio a mí, porque soy pecador. Dice el texto: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un corazón contrito y humillado. 2. La segunda actitud necesaria para ser justificado delante de Dios. Romanos 2:5. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La falta de arrepentimiento cosecha ira. La falta de arrepentimiento cosecha ira. ¿Y qué es el proceso de arrepentimiento? No es llorar por tu pecado, porque muchos podemos llorar por nuestro pecado, pero arrepentimiento no es llorar por tu pecado. Ojalá lloremos, pero el arrepentimiento no es llorar por tu pecado.
sino salir del pecado. El arrepentimiento es la firme decisión de abandonar el pecado. Y lo interesante es que el arrepentimiento empieza reconociendo el pecado y no autojustificando mi pecado. Es interesante que nosotros los seres humanos somos tan capaces de torcer los conceptos para no sentirnos culpables. Es decir, vamos a Dios y le decimos: Señor, perdóname, he pecado. Pero a nuestro pecado le damos un nombre más suave. Y no le llamamos al pecado pecado, como la Biblia lo llama. Es duro. Y solamente un corazón quebrado puede acercarse delante de Dios y decir: Señor, perdóname, porque este es mi pecado, este es. Y reconocer el pecado por su nombre. Señor, perdóname, porque soy un mentiroso, porque soy un falso. Perdóname porque he estado engañando, soy un traidor. Señor, perdóname porque se me escapó una mentirita. Tratamos de suavizar nuestro pecado delante de Dios. El arrepentimiento tiene una cualidad. El arrepentimiento tiene la cualidad de reconocer el pecado en su magnitud. Pero ¿saben qué? Escuchen bien lo que voy a decir. Si el arrepentimiento es condición para ser justificado, te cuento que el arrepentimiento es un accionar del Espíritu en el corazón. Nadie se arrepiente así nomás de propia voluntad. Necesitas que el Espíritu toque tu corazón para que realmente vivas el arrepentimiento, porque es el Espíritu el que convence de justicia, de juicio, de pecado. Entonces, si no tengo arrepentimiento, no soy justificado. Si no tengo arrepentimiento, mi camino es el infierno. Yo quiero arrepentirme, pero no puedo. Necesitas clamar a Dios. Necesitas orar a Dios y decirle: Señor, toca mi corazón para que produzcas el arrepentimiento, para que produzcas el convencimiento de que lo que estoy haciendo es pecado y necesito de tu gracia. Y cuando el Espíritu te toque, vas a sentir la carga del pecado. Mientras el Espíritu no te toque, no sientes nada. Puedes llorar, puedes decir que te arrepientes, pero solo cuando el Espíritu te toca es que tu corazón quiere cambiar. Arrepentimiento. Corazón humillado, quebrado. Arrepentimiento. Y por último, un corazón agradecido. Dice la palabra: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Un corazón justificado es siempre un corazón agradecido. Si tú sabes lo que Dios ha hecho por ti, si entiendes lo que Dios ha hecho por ti, ser agradecido es lo mínimo. Y cuando tú dices: entiendo ahora lo que es la propiciación, alguien que se sacrificó por mí, y por eso yo fui justificado. Señor, yo te estoy eternamente agradecido. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo agradezco a Dios?
Como dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo agradeces a Dios por lo que Dios ha hecho? ¿Cómo le agradeces a Jesús? Gracias, Señor, quiero agradecerte. No. Pero al estilo de mi familia, déjate de palabritas y muéstrame con tus hechos. Si tienes un corazón justificado, ¿cómo agradeces a Dios? Hermanos, me encantó a mí este tema cuando yo lo estaba escribiendo. Porque no tenemos chance. Yo decidí que delante de Dios nunca más me voy a justificar. Pero es que, Señor, en la iglesia y me dijeron esto ya no. De frente, perdóname, Señor. Otra vez me equivoqué. Otra vez la embarré. Pero yo no quiero estar en camino ancho que lleva a la perdición. Yo quiero estar en el camino cuando Jesucristo agarre y diga: yo pagué por ti, tú eres declarado justo delante de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Señor, yo quiero tu justicia. Sí. No respondiste la pregunta que hiciste. ¿Cuál? ¿Cómo agradecemos a Dios? No, les estoy preguntando a ustedes. ¿Cómo agradecemos a Dios? O sea, creo que cada persona debe evaluarse a sí mismo. Porque quizás para contestar, me parece que hay diferentes maneras de agradecer lo que Dios ha hecho. Creo que una manera de agradecerle es siendo responsables con las cosas de Dios. Obedientes. ¿Ah? Obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Sirviendo. El día viernes decíamos de que el corazón redimido busca servir. Para el corazón que Dios conoce, servir es un privilegio y no una obligación. Servir a Dios, obedecer a Dios, ser responsable con las cosas de Dios, honrar a Dios en las cosas más simples, hermanos. Como mi responsabilidad, por ejemplo, al asistir a un estudio bíblico, mi responsabilidad al asistir a la iglesia, mi responsabilidad de sostener la iglesia, mi responsabilidad de ayudar en las cosas de la iglesia, venir temprano para poner los equipos. Hermanos, hay infinidad de posibilidades de agradecer a Dios. Ojalá que Dios ponga en nuestro corazón nuevas ideas, nuevas formas que reflejen un corazón humillado, un corazón arrepentido y un corazón agradecido. Señor, gracias por esta tarde. La verdad de Dios es que a veces nuestra soberbia nos hace tratarte como si tú fueras un mendigo al que le entregamos nuestras migajas o lo que nos sobra. Nuestra soberbia nos hace pensar que tú estás obligado a bendecirnos, que tú estás obligado a cuidarnos, porque nosotros nos creemos lo máximo en la creación.
Y eso es soberbia, Señor. Danos un corazón humilde. Danos un corazón arrepentido, que realmente haya tomado decisiones radicales, Padre, de alejarse de todo tipo de pecado que te ofende, todo tipo de actitud que tú abominas, que tú aborreces, y que nuestro corazón no solamente llore por nuestros errores, pero que además tenga determinación radical de alejarse de todo lo que te ofende. Y danos un corazón agradecido por todo lo que has hecho por nosotros en la cruz. ¿Cómo pagarte, Señor? ¿Cómo pagarte el sacrificio, la propiciación? El sacrificio que hiciste asumiendo una culpa que no era tuya, para que nosotros fuéramos declarados libres, justificados. Padre, quita de nuestro corazón toda hipocresía, toda mentira. Estamos tan acostumbrados a Dios a tratar de engañar a los demás. Pero la verdad, oh Padre, es que si fuéramos agradecidos de verdad, nuestro comportamiento cambiaría radicalmente en muchas maneras, en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro centro de estudio. Si viviéramos agradeciéndote, Señor, no seríamos tan mezquinos contigo. Te serviríamos con corazón, te serviríamos de corazón. Señor, el único camino a ti es que tú nos declares justos por la muerte de Jesús. Y para eso queremos llegar a ti, cubrirnos con tu sangre, perdonados y lavados por tu sangre, para ser justificados delante de tus ojos. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Amén.